Con Tezanos el CIS ha perdido toda apariencia de neutralidad e imparcialidad. Tezanos pone al CIS al servicio de Pedro Sánchez. Cuanto más acorralado está el gobierno de Pedro Sánchez por la corrupción, más en su defensa sale el señor Tezanos. Porque en el fondo el objeto de esta comisión por parte del Partido Popular es, desde mi punto de vista, es muy grave en términos políticos. En una idea primera que es, el gobierno no tiene legitimidad para nombrar al presidente del CIS, por eso hablan de colonización de las instituciones. Y en segundo lugar, que para mí esto es lo más grave, el no reconocer esa legitimidad al gobierno es no asumir el resultado electoral. Y este es el problema de fondo que tiene el Partido Popular con esta comisión. Y esto es lo que no cuentan nunca, pero que yo siempre decodifico a todos los intervinientes en la misma para que sepan en qué terreno de juego nos estamos jugando. Señor Casado, ni por qué pasó lo que pasó en las elecciones de Castilla y León, 6 puntos de diferencia entre el lunes y el domingo y aquella tertulia de por medio. ¿Qué pasó en las elecciones generales con sus estimaciones? No me ha contestado nada de eso. Y estaría bien para que todos al menos llegamos a la conclusión de que todo el mundo acierta y se equivoca a la hora de hacer estimaciones electorales. Pero no me ha querido contestar. Parlamentaria a mayor representación parlamentaria. Señor Mitjavila, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días y, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al Parlamento Español y, de forma muy especial, al Senado. Siempre he sido un convencido que, y sobre todo en momentos de tanta polarización en todas las democracias, es necesario preservar aquellos sitios donde puede haber más entendimiento, más acuerdo, fuera de las cámaras. Es verdad que en este caso estarán las cámaras, pero es verdad que aquí se deciden cosas muy importantes para todos los ciudadanos. Del mismo modo, he sido siempre un convencido de que la investigación social es una herramienta muy buena para el decisor, para poder tomar decisiones buenas, para mejorar la vida de todos. Y en este sentido es en el que llevo yo el planteamiento de esta presentación. Hay bastantes conocidos aquí de todos los partidos políticos. También agradezco el trato que se nos ha dado siempre al sector de las encuestas y, de forma especial, la empresa que yo presido, GAT3. Hemos podido trabajar prácticamente con todos los partidos políticos. Quiero aprovechar que nos está viendo mucha gente para poder hablar bien de los políticos, porque muchas veces lo que aparece pues es lo más negativo y no se ve el esfuerzo diario que está viendo pues en el día a día y del cual pues en GAT3 somos conocedores. Pero también es verdad que cuando hay cosas que no van bien, y aquí hay algo que sinceramente vemos que no va bien, somos conscientes que además los más críticos son precisamente los propios compañeros de partido del presidente del CIS, que piensan que las cosas no se están haciendo como se hacían habitualmente y que hay que corregir. Vengo también con ánimo de escuchar, porque es verdad que a lo mejor, pues en el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, como instituto público, pues tiene una mayor nivel de exigencia, pero cuando se trata de encuestas de voto se nos debe exigir también a los institutos privados. Disiento absolutamente de aquella visión de, pues cuando dicen, no, es que como GAT3 es privado puede hacer lo que quiera. No es verdad. Nosotros tenemos que cumplir también un compromiso público, porque estamos tocando temas muy importantes como es el voto, como son los problemas de los ciudadanos, y por lo tanto se nos debe escrutar y se nos debe exigir también pues el mismo rigor que en cualquier otro terreno. Perdónenme que antes de empezar a dar datos recuerde unos principios básicos. Toda encuesta debe ser representativa del universo investigado. Esa es precisamente la clave de la estadística. No necesitamos quemar recursos para, con pequeñas muestras, poder saber, estudiar cualquier fenómeno social. Pero es muy importante que las encuestas sigan un método científico. ¿Qué quiere decir científico? No quiere decir objetivo. Cuando dicen, no, es que si es un porcentaje entonces ya es la verdad absoluta. Una encuesta no deja de ser pues un agregado de muchas entrevistas hechas a sujetos, y los sujetos nos podemos equivocar perfectamente. Lo que hay que exigirnos a los que hacemos investigación social, en este caso cuantitativa, es que ese método sea trazable, sea replicable, sea verificable. O sea, que cualquiera pueda decir por qué has llegado a esta conclusión.
tengo estos datos, los he obtenido así, los he elaborado así, por lo tanto me da esta conclusión. En el caso de las encuestas de voto tenemos la enorme suerte de que podemos medir su nivel de precisión. O sea, este mismo año en España hemos tenido 4 procesos electorales. Para los institutos, las encuestas de voto nos sirven para calibrar nuestra herramienta de investigación y ver si estamos desviados o no estamos desviados y si nos hemos equivocado, por lo tanto, poder corregir. Puede haber fallos, en GAT3 los hemos tenido. Pues sin más ni más, el año pasado, en julio del año pasado, del 23, nosotros estábamos dando un resultado electoral que luego no se cumplió en las urnas. En mi propia cuenta de Twitter tengo fijado el artículo que escribí esa semana. Y lo he dejado ahí precisamente porque hubo fallos que los podemos cometer. A partir de ahí, está pasando en muchos países, hubo grandes teorías conspiranoicas y recibíamos muchísimas cartas, yo recibía muchos mensajes diciendo que GAT3 nunca había fallado y que, por lo tanto, o el correo se estaba manipulado o el resultado del escrutinio era falso. No es verdad. Y titulaba en los medios de Vocento que un fallo en las encuestas no justifica el poner en duda los resultados electorales. Los resultados electorales del año pasado en España, nosotros, analizándolo entero, son los que fueron. Igual que en Colombia, donde trabajamos en las últimas presidenciales, no ponemos en duda en absolutamente esos resultados electorales. Y con la misma consistencia ponemos absolutamente en duda los resultados electorales que el presidente de la República, todavía en Venezuela, da por buenos. Tenemos que dar por buenos los resultados que está dando por bueno la comunidad internacional, que es que Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela. Bien, si hay fallos son muy fácilmente identificables y subsanables. Y es más, cuando fallas alguna vez y cuando ha habido grandes fiascos electorales a lo largo de las democracias, si uno observa y analiza, esos mismos institutos han corregido y en las siguientes elecciones han vuelto de nuevo a acertar. ¿Qué es lo que ha pasado en el sector de la demoscopia en España desde siempre? Por eso tenemos un sector reconocido a nivel internacional. Y por eso empresas españolas podemos abrir mercados en el extranjero. Y por último, las encuestas de voto son, con diferencia, las investigaciones cuantitativas más sencillas que hay, por muchos motivos. La decisión de compra, en este caso de votos, se toma el mismo día todos a la vez. A todo el mundo, no tenemos un público objetivo muy concreto, muy difícil de identificar. Cuando nos llega cualquier partido político en cualquier país, entendemos perfectamente, en cuanto vemos su ley electoral, la dinámica, etcétera, es muy fácil de entenderlo. La opinión pública está muy entrenada a analizar no solo encuestas, sino resultados electorales. O sea, nosotros ahora mismo estamos haciendo muchísimos estudios, además en muchos países, que son con muchos idiomas, muchos usos horarios, de temas que luego no podemos contrastar. No sabemos si los niveles de prevalencia de enfermedades al final se cumplen o no. Cuando el año pasado, por encargo del Parlamento español, el Defensor del Pueblo nos encarga hacer una encuesta sobre la prevalencia de la pederastia en nuestro país, los resultados que nos salen de las 8.000 entrevistas no los podemos comparar con ningún registro oficial, porque no existe. Es decir, en la mayoría de las estimaciones que hacemos tenemos la suerte de poder ver si luego se cumple realmente que se han vendido los números de billetes de avión que tenemos previsto, las visitas de museos o las decisiones de compra, etcétera. Ahí lo puedes ver, pero en la inmensa mayoría de los temas sociales no los podemos contrastar, no los podemos medir. Y, sin embargo, en el caso del voto lo podemos medir perfectamente. Por eso, para GAT3 es un compromiso que en aquellos sitios donde nosotros hacemos, y países, hacemos encuestas electorales que se publican previamente, también damos estimación de resultados la misma noche electoral. Y además no con método de exit poll de israelitas, es decir, encuestas a salida de colegios, sino con el mismo método del tracking que hemos utilizado con todas las televisiones públicas del país y con todos los medios, prácticamente todos los medios privados de España. Bien, insisto que las encuestas de voto deben de seguir un método científico, replicable, verificable. Cuando el actual equipo del Centro de Investigaciones Sociológicas se hace cargo de su presidencia,
El director de investigación, entonces, Antonio Alaminos, que es el autor del libro del método Alaminos-Tézanos, en los medios de comunicación, y todavía no habían intervenido ni estimado ni siquiera las primeras elecciones, que no se sabía cuáles iban a ser en ese año 2018. Nos acusaba al sector y al CIS anterior diciendo: el CIS ahora aplica ciencia y transparencia, no magias, creencias y fetichismo. Hombre, lo primero que pensamos en el sector es viva la marca España, ¿no? O sea, si esta va a ser la imagen que proyecte de las empresas españolas nuestros propios representantes, para eso yo no necesito amigos. Bien, esa estrategia ha terminado concluida en ese cuaderno metodológico publicado y defendido el año pasado, prologado por el actual presidente del Centro de Investigaciones. Van a tener aquí al autor del libro, van a tener al presidente también del centro. Les sugiero que les pregunten con ese libro en la mano si son capaces ellos o cualquier investigador en cualquier país del mundo de hacer una estimación de voto coherente respecto al propio método del libro, porque es una auténtica caja negra. Es lo más anticientífico que ha podido editar el Centro de Investigaciones Sociológicas. Les sugiero que lean el libro. Insistiré en ello. El método que voy a aplicar, sin embargo, yo, para ver que lo de la cocina no es nada complicado, es que es lo más sencillo del mundo, es poder hacer estimación de voto con una encuesta de voto. El método que voy a utilizar es el del otro libro, publicado hace unos años, en concreto el de un capítulo. El libro y el capítulo está dirigido y escrito por 3 buenos profesionales del sector que llevan mucho tiempo trabajando en el sector y que tienen los 3 la misma peculiaridad, que o bien están trabajando en presidencia de gobierno con el gobierno actual o bien han trabajado hasta hace muy poquito en el gobierno actual. Voy a utilizar exactamente el mismo método de cocina que están utilizando ellos para ver qué estimación nos saldría con el último barómetro del CIS, el publicado ahora mismo en septiembre, cuyos microdatos se subieron a la web 2 semanas después, porque esa es otra de las peculiaridades. Y es que, a diferencia del Centro de Estudios de Opinión, bien conocedor Gabriel, porque fue uno de los fundadores del centro, lo que en Madrid llamamos, muy mal llamado, el CIS catalán, en realidad es el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat catalana. Cuando estima voto, automáticamente publica los microdatos. En el caso del CIS, ahora mismo, no solo los microdatos se tardan varios días en publicar, cuando ya ha pasado un poco los titulares, sino que estamos llegando también a una novedad. Y es que hay muchas elecciones en las cuales nos vamos a las urnas sin poder saber si la estimación que ha hecho el centro corresponde con los propios microdatos. Veremos que no es la única anomalía. Bien, pues con el método científico seguido por esos técnicos que han trabajado y trabajan en presidencia de gobierno, la estimación de voto del último centro sería la que nos sale. No hay un único método de cocina. Podríamos nosotros, a lo mejor habríamos dicho, nos vamos a quedar solo los que en la probabilidad de voto 0,10 se quedan solo con el 10. Podemos imputar indecisos, lo que quieran, pero más o menos todas las encuestas habrían ido, cualquier método de estimación habría ido en la misma dirección. Porque, entre otras cosas, si tú tienes una encuesta que sabes que sistemáticamente está sesgada hacia un segmento, las correcciones que tienes que hacer es precisamente para corregir esa desviación. Si tu coche se está yendo de la carretera, el volante lo que hace no es corregirlo más todavía para irte por el precipicio, porque si no es que elección tras elección te irás yendo por el precipicio, sino lo que tienes que hacer es corregirlo. Podríamos pensar en la anterior, bien, aquí tenemos que creernos ese método de estimación, pero todavía no se ha votado, no sabemos el día de mañana cuándo van a ser las elecciones, pero es que aplicamos el mismísimo método con las últimas europeas y vemos que el método científico de estimación aplicado por los técnicos de Moncloa nos habría dado prácticamente lo que sale en las urnas y que, por lo tanto, el titular que nos estaba dando en la nueva moda también del centro de decirle a los periodistas por dónde tienen que titular,
no existían notas de prensa en la web del CIS. Lo que existía era, aparte del banco de datos que se sigue conservando, existían unas series para que cualquier periodista pudiera ir viendo todas las series de todas las preguntas que se iban haciendo. Esa ha desaparecido, se ha sustituido por notas de prensa. Y entonces la nota de prensa del CIS, antes de las europeas, antes de verano, o sea, no estoy hablando, decía el PSOE lograría ser primera fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo. Con una estimación científica, con los propios datos, habría salido lo mismo que estábamos dando en GAT3 y la inmensa mayoría de los institutos independientes. Titulares falsos. El titular, el PSOE, es la primera fuerza con un 33% de intención de voto. Es un titular falso. No es un error, es una fake news. Pero peor aún, porque al fin y al cabo lo menos importante en las encuestas electorales es el voto. O sea, nosotros ya sabemos que cuando vamos a ver temas de voto, que por cierto deben de saber también que los institutos de investigación que hacen voto ven a ser 1 de cada 5 a nivel en las democracias. Los que hacemos voto no tenemos apenas margen, porque ni los medios de comunicación ni los partidos políticos tienen apenas presupuesto para invertir en investigación en voto. Y entonces, ¿por qué hacemos voto y nos jugamos en Colombia, me da igual, en cualquier país, aquí en España, ¿por qué hacemos voto? Pues porque esa noche electoral le demostramos a las audiencias, a nuestros clientes, que nuestro método de investigación funciona. Y los años que nosotros nos va muchísimo mejor a todos los institutos es precisamente los años que tenemos menor presión en cuestión de voto. En la encuesta electoral lo menos importante es el voto. Porque el voto, al fin y al cabo, que tranquiliza mucho y que intranquiliza al que se está jugando su puesto, pero el decisor en las elecciones es el votante. Y lo que está esperando es que le resuelva sus problemas, no el problema del representante. Por eso, ya mi experiencia es que cuando hacemos encuestas, lo primero que haces es, mira, esta es la predicción que nos da, pero ya, por favor, olvídate, ahora vamos a lo importante. Los problemas de tus ciudadanos son estos, están de acuerdo contigo en esto, lo otro, etcétera. Bueno, pues el titular, la inmigración es el primer problema de España para los encuestados, es mentira. Y los medios de comunicación, por desgracia, no tienen la capacidad de poder verlo. Pero los que trabajamos en ello lo vamos a demostrar. Hasta el año finales de del 2019, llevábamos 2 décadas con barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas que tenía siempre la misma estructura del cuestionario, porque eso es fundamental en sociología. No podemos saber la verdad exacta, pero sí tenemos que saber cómo evolucionan los problemas, el voto, la prevalencia de una enfermedad, la congestión de tráfico, el número de visitantes, lo que sea, lo que estemos midiendo. Y por eso es tan importante poder mantener las series. La prueba de ello es que los 2 únicos barómetros que no depende del equipo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que son el índice de confianza del consumidor y que es el barómetro sanitario, siguen manteniendo coherencia. Y no se cambia el cuestionario de la noche a la mañana, no hay una arbitrariedad, porque cada vez que cambias el cuestionario estás cambiando el sentido de las preguntas. Bueno, pues hasta ese momento, con administraciones de un color y de otro, distintos presidentes, etcétera, el voto era trimestral, 2.500 entrevistas, y el cuestionario era siempre el mismo. Y cuando se quería entrevistar otro tipo de cuestiones, se sacaba del voto, para no contaminar el voto con las cuestiones y los problemas, etcétera. Bueno, ¿qué sucede ese año? Finales del año 19, los titulares de los medios es: los políticos en general, los partidos y la política se convierten en el segundo problema del país. ¿Qué hace a partir de ahí el equipo del actual Centro de Investigaciones Sociológicas? Trocean el problema de la política, como si fueran contratos menores. Y entonces lo vemos abajo, de forma que llegamos al último barómetro, y cuando nos dice que la inmigración es el principal problema, curiosamente la inmigración no lo han codificado diciendo, pues, exceso de extranjeros, los pobres que vienen y que están muriendo en nuestras costas, pues la inmigración,
el racismo de los españoles. No, o sea, es concepto inmigración. Ninguno de los otros conceptos se está desagregando. El único que se desagrega es los problemas políticos en general, que se están desagregando ahora mismo, y ya entramos, está ahí puesto, el mal comportamiento de los políticos, el gobierno y partidos políticos en concreto, la falta de acuerdos, unidad, la situación política, lo que hacen los partidos políticos. Eso, al ser una pregunta abierta, evidentemente se codifica todo siguiendo los cánones tradicionales, y todo eso no es ni migración, ni terrorismo, ni desigualdades, ni violencia de género. Eso es la política en general. Quiere decir que para esos más de 2.000 entrevistados, que además no te han respondido esto, sino que cada uno ha respondido, y entonces hay que codificarlo, ¿vale? Quiere decir que para ellos todos los políticos son iguales. Si eso fuera así, no estarían acudiendo a las urnas de forma masiva y comprometiéndose y exigiendo que haya rigor en su voto. Recordábamos, Gabriel, el encuentro con el actual presidente del CIS después de las elecciones de Andalucía. Y le decía allí, no hay mayor mentira en democracia que mentir en nombre de los ciudadanos. Lo mantengo desde entonces. Nos dio él y Juan Montaves, que lo van a tener aquí, una buena recomendación, que si el Partido Socialista hubiera tomado buena nota, estaríamos todos bastante mejor. Y le hemos recomendado a José Félix que se tome un café contigo. Igual que he venido aquí en cuanto se me ha llamado, estoy absolutamente dispuesto a tomarme un café con el presidente del CIS o con quien me digan, porque creo que el entendimiento es la mejor forma de resolver los problemas. No es que lo crea, es que lo he mamado en mis 22 años en el ejército. Y creo que la forma de poder llevar paz a los sitios donde hay violencia y desentendimiento es precisamente el respeto a todo el mundo. Dice el libro, que les recomiendo de nuevo que lean, que las encuestas ahora de voto ya no están hechas para anticipar resultados y que todas las desviaciones que está habiendo es por efecto campaña electoral. Si eso fuera así, querría decir que el partido del actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas lleva, desde que él está al frente del centro, haciendo las peores campañas electorales. Y me niego a admitirlo, porque tenemos al Partido Socialista de cliente en muchísimos procesos electorales. Y porque además soy consciente de que el Partido Socialista le da 1000 vueltas en muchos temas de conocimiento de la sociedad española al resto de partidos. Ahí vemos los desvíos que ha habido de la estimación que el actual centro está dando y publicando con sus propios socios de gobierno y los resultados finales. Cualquiera que sepa de estadística ve que claramente esas desviaciones de 11, 5 puntos, siempre en la misma dirección, no es aleatorio. Eso no resiste un test de rachas. Por lo tanto, te puedes equivocar una vez. Si cogiéramos el histórico del CIS, veríamos que, primero, los errores siempre son menores y además, con el gobierno anterior decía, se les va la mano, el CIS anterior, se les va la mano a favor del Partido Popular. En cuanto entró el actual equipo dije, a esto se les va el brazo entero. Pero no es que se les vaya, es que hasta ya en el partido ganador no son capaces ni de acertar. Y encima, cuando intentan hacerte creer que es que son los mejores, te dicen, hemos acertado en el partido ganador. A estas alturas va a llegar un momento que nos van a terminar diciendo, por lo menos hemos dicho en qué país eran las elecciones, ¿no? O sea, entonces, el CIS ha fallado en el partido ganador en las últimas elecciones en Castilla y León, que ya es difícil, fallar en Castilla y León, porque fallar partido ganador en Navarra también es difícil. Acertar con el gobierno es más complicado. Fallar en Aragón, fallar en Canarias, hay sitios que es complicado. Pero en Castilla y León fallar el partido ganador, en las últimas de Baleares y en las últimas del País Vasco. El CIS falló en el partido ganador en las últimas municipales del año pasado.
incluido ciudades como Valencia y Sevilla. Falló en las últimas generales, porque ahora parece que, bien, pues acertó. Nosotros en GAT3 fallamos el titular, ya lo he dicho, y fallamos, nos fuimos en el partido, creo que fue el Partido Popular, 3,1 punto. Para nosotros eso es un drama y nos obliga a tener que corregir. Las correcciones nos permitieron en estos 4 procesos electorales y desde luego en Colombia, en las municipales del 19, en los 5 municipios donde trabajamos, nos permitió volver a ser precisos. Y sin embargo, al CIS actual, desviarse 3,5 puntos, haber predicho que su partido iba a ser el ganador cuando no ganó, y que iba a tener mayoría absoluta con su compañero de coalición en el gobierno, Sumar, eso, sin embargo, les parece un acierto. Y en las últimas europeas, pues ya hemos visto, ¿no? Ocultación de los pesos. Voy a intentar no alargarme en esta. Desde octubre del año pasado se está aplicando una reponderación en todos los barómetros del CIS que no está explicada en la ficha técnica. Y es una reponderación por nivel de estudios que voy a intentar no alargarme, pero desde luego lo más importante es que si hay que reestimar por nivel de estudios, en la ficha técnica los pesos que tienen que aparecer no es geográfica. Debería ser la que está puesta ahí. He puesto la del último, pero es que es consistente, son siempre los mismos pesos. Y a mí personalmente, como experto en esto, lo que más me preocupa es que esos pesos que están aplicando, que al que tiene estudios superiores su opinión vale la mitad que la media, y el que tiene estudios primarios o sin estudios lo multiplican por 3, de forma que inicialmente dices, o sea que el votante que tiene estudios universitarios o FP superior, su opinión vale una sexta parte que el que no tiene estudios. Si en democracia todas las opiniones y todo el voto debe valer exactamente lo mismo. Con esa reponderación, ¿quién sale perjudicado? Pues los partidos nacionalistas, principalmente, los territorios con mayor nivel de estudios, como es Cataluña, como es Navarra o como es el País Vasco. Y lo malo de esa ponderación es que afecta no solo a la estimación de voto, está afectando todas y cada una de las preguntas del cuestionario, de principio a fin. Y lo que me preocupa es que cuando contrastamos el nivel de estudios, dices, pero es que realmente, o sea, en las muestras directamente, si no la repondero, me está saliendo el 64% de estudios superiores y solo un 4% de estudios primarios. Digo, es que ni aleatoriamente. Es decir, cuando nosotros hacemos encuestas, que evidentemente tenemos que garantizar que sean aleatorias, luego tienes que hacer correcciones, que eso es lo que se llama cocina. Por cierto, la cocina de las israelitas, 2 palabras específicas de España que no existen en ningún otro país del mundo, y que se lo debemos a un líder socialista que es Alfonso Guerra, que fue el inventor de las 2 palabras. Sinceramente, habría que revisar y el Instituto Nacional de Estadística tendría que ver cómo es posible este sesgo en el nivel de estudios. Y por otro lado, agradezco mucho que el Centro de Investigaciones Sociológicas esté diciéndonos que aplican reponderación por nivel de estudios, porque están reconociendo que cuando una muestra está sesgada, en este caso muchísimo, y en este caso por estudios, hay que corregirla. Pero tendría mucho sentido si la muestra fuera para medir niveles de educación. Pero si las encuestas están hechas para medir el voto, lo lógico es corregir por recuerdo de voto, que es lo que estamos haciendo prácticamente todos los institutos. Bien, no sé cuánto. Ya me voy alargando, voy a intentar ser muy rápido porque en todo caso está aquí. Bien, 3 minutos. El CIS ha multiplicado por 11 el número de entrevistas de voto al Parlamento español. En un periodo no electoral como ha sido este, el CIS venía haciendo 12.500 entrevistas. Sin embargo, en este periodo de 12 meses, de septiembre del año pasado hasta ahora, que sepamos, publicado por el CIS, ha hecho más de 143.000 entrevistas de voto. Solo ha habido un estudio donde no se haya interrogado por voto, que es un estudio sobre hábitos deportivos. Y lo que es peor, en 80.000 de las entrevistas de voto no se ha estimado voto y les están ocultando a ustedes, señorías, la estimación de voto.
y a los profesionales de los medios de comunicación y al electorado. Estudios como estudio de audiencias de medios de comunicación, 27.000 entrevistas. Curiosamente, los extranjeros, 15% de la población, no tienen derecho a consumir voto. Como no votan, parece que no tienen derecho. Lo único que tienen es la obligación de cumplir nuestras leyes y pagar los impuestos. Se mete voto en felicidad y valores, en turismo y gastronomía, desigualdades y tendencias sociales, en inseguridad en la red. Cuando metes voto en un estudio que no tiene nada que ver, estás contaminando ese estudio, y cualquiera que sabe de encuestas lo sabe perfectamente. El barómetro de calidad de los servicios públicos, 13 barómetros, nunca se preguntó por voto. Ahora se aumenta la muestra a 10.000 y se mete voto. Con estas preguntas. El barómetro de opinión opinión pública y política fiscal, 40 barómetros, 39 para ser exactos, porque en el 40 también lo metió, y ahora de repente contaminamos. ¿Qué le preocupa al presidente del CIS? ¿Los servicios públicos? ¿La política fiscal? ¿O el voto? Ha desaparecido el barómetro de inmigración, porque como era un convenio y no iba a poder controlar, no iba a poder meter voto, desde el año 95 hasta 2016, de ser que la inmigración ya no es un problema en las sociedades occidentales, tampoco en España. El barómetro de defensa nacional y fuerzas armadas, como no puede meter voto, desde el año 98 se iba haciendo sistemáticamente. Ha desaparecido. La ministra de Defensa tiene información de esto, lo está publicando, porque desde luego ni los profesionales de las Fuerzas Armadas ni la opinión pública sabemos ahora mismo qué estamos pensando. Debe ser que no hay problemas geopolíticos. Manipulaciones informativas. Voy a pedirle un minuto para poder terminar a costa de no responder luego tan rápido, presidente. En la página 22 del prólogo del cuaderno metodológico, el presidente del Centro de Investigaciones, página 22, dice: un ejemplo paradigmático de intoxicación informativa fue el que se desarrolló en torno a las elecciones andaluzas, las del 22. Voy ahorrando. Dice: las estimaciones del CIS fueron las que más se aproximaron a los resultados finales, como demostraron en las redes sociales varios sociólogos de verdad. Bien, habla de un gráfico. Este es el gráfico que muestra en la página 22 del libro. Dice que aparece en redes sociales y como muestran varios sociólogos de verdad. No busquen los sociólogos de verdad, no busquen ese gráfico en las redes sociales. No existe. Ese gráfico es una fake. Ese gráfico lo divulgó el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas a los periodistas el día después de las elecciones. Hay una cifra ahí, 6,6, en el que calcula el desvío de la preelectoral de Andalucía. Bien. De las dos hay una que oculta, que es la de la izquierda. ¿Por qué? Porque no metió horquillas. Si metiera horquillas ahora veríamos lo que sucede. Y sin embargo hace cálculo en el otro, donde ha introducido la novedad de las horquillas a conveniencia. ¿Cómo ha calculado el presidente del CIS su desvío? Ahí lo tienen. El 6,6 viene de estar contrastando el resultado en urna con el extremo de la horquilla que más le beneficia a él. Gabriel. Si me encuentran un caso igual en cualquier país del mundo, díganmelo, por favor. Y desde luego, si utilizas ese criterio, lo explicas transparentemente y se lo aplicas al resto de los institutos. El auténtico desvío no es de 6,6, es de 12,5. Como pueden comprender, el gráfico cambia entero y a partir de ahí, bueno, aparte de que el propio gráfico no hay ningún sociólogo de verdad que compare las predicciones de un centro público con recursos públicos y el prestigio que tenía con encuestas hechas en Twitter que ya han desaparecido y que eran absolutamente fake. Y ya salto la última, que era en Andalucía, y termino ya con esta. El Centro de Investigaciones Sociológicas es parte del Plan Estadístico Nacional. Y lo sé muy bien porque estuve 5 años en la Unidad Estadística del Ejército de Tierra. Y nos teníamos que regir por los códigos de buenas prácticas de la Unión Europea, que hablan de
independencia profesional, compromiso de calidad, imparcialidad y objetividad, metodología sólida, carga no excesiva para los encuestados, que es uno de los principios que está rigiendo el actual programa plurianual de estadística, precisión y fiabilidad. Y con esto pido disculpas porque me he alargado un poco. Es la exposición y quedo abierto a sus Muy bien. preguntas. Muchas gracias, señor Michavila. A continuación tiene la palabra el señor Gordillo. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Michavila. En primer lugar, permítame agradecerle su contribución a esta comisión de investigación y también agradecerle pues su exposición tan ilustrativa y además por la claridad con la que se ha expresado aquí. He de decirle que el grupo Vox, o los senadores de Vox incluidos en el grupo mixto del partido al que pertenezco, Vox, votamos a favor de esta comisión en el Pleno porque consideramos que el uso que el Gobierno está dando al Centro de Investigaciones Sociológicas trasciende ya lo inadecuado para entrar dentro de lo irregular. Y ahora es necesario esclarecer en qué condiciones se están produciendo estas desviaciones que usted ha descrito y que entraremos a analizar seguramente en el transcurso de esta sesión en más profundidad. Por lo tanto, en su exposición usted ya ha aclarado varias de las preguntas que pensaba hacerle, pero no obstante, y a riesgo de ser reiterativo, incidiré en algunas de ellas, si me lo permite. Y en primer lugar, le preguntaré si cree usted que las estimaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, en la actualidad, están fuera de lo que podría considerarse normal o podrían acertarse o podrían considerarse como normales, dentro del amplio abanico, naturalmente, de criterios que se puede establecer aquí. Y si estas desviaciones en el criterio de existir serían aleatorias, debidas al azar o a una falta o una equivocada metodología, o si son intencionadas y con qué fin. También querríamos saber si los criterios metodológicos que se utilizan para ajustar las estimaciones de voto en las encuestas son las adecuadas, o son los adecuados los criterios, y cómo relacionar la metodología con las notabilísimas desviaciones que se observan y que se han descrito. Después querría saber también si ha habido advertencias previas dentro del Centro de Investigaciones Sociológicas, si existen los mecanismos para ello, informes técnicos, análisis complementarios, artículos o cualesquiera otros factores que indiquen que la metodología aplicada no es la adecuada. ¿Y por qué en este caso, si la metodología es impropia, por qué no se corrige el rumbo dentro del propio CIS? Ya sé que hay advertencias externas, por supuesto, de que la metodología no es la correcta, pero me refiero a dentro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y si estas advertencias se han hecho, pues ¿de dónde pueden partir? ¿Del Consejo o de dónde? Y ayer planteé esta misma pregunta a su ilustre colega, el señor Lamo de Espinosa, pero no me la supo contestar porque él no está actualmente en ninguna empresa encuestadora, pero GAT3 sí, es una empresa además puntera en este aspecto. Entonces yo quisiera preguntarle cuál sería aproximadamente el coste, si me lo puede decir aproximativamente, no es necesario que sea preciso, de una encuesta, vamos a poner por ejemplo de 3.000 consultas. ¿Perdón? Bien. Pues muchísimo mejor. Y si cree que es justificable la enorme cantidad de recursos del erario destinados a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas comparado con los costes que a ustedes les supone una entrevista similar para los resultados que aquí se han descrito después, por supuesto. ¿Y cómo se justifican este gasto con las desviaciones tan notables y los errores manifestados, ¿no? Y por último, le preguntaré, y espero no ser muy extenso en las preguntas, ¿qué mecanismos de control pueden aplicarse razonablemente a los métodos de una encuesta? Es decir,
¿Cómo es posible que esto suceda? Tiene que haber unos mecanismos de control, porque un organismo como el Centro de Investigación Sociológica no puede hacer las cosas a criterio de nadie, ¿no?, sino con unos criterios metodológicos que garanticen la integridad y la veracidad de las mismas, ¿no? Y si cree usted que en el Centro de Investigaciones Sociológicas existen estos mecanismos correctores que deberían ser automáticos al aplicarse estas desviaciones. Y terminaré por último con una observación que evidentemente usted podrá indicarnos en qué medida un sesgo en las encuestas, sobre todo de voto, puede influir en unas elecciones generales. Es decir, porque esto se hace para algo. Y claro, y como usted ha hablado, a qué se ocultan datos, quisiera saber si hay de estos datos ocultos, ¿quién los tiene? Los verdaderos, porque me da la impresión, y esto es una impresión personal, de que aquí el Centro de Investigaciones Sociológicas ofrece unos datos al común, es decir, a los partidos políticos, a la opinión pública, lo que sale a la luz, pero que el Gobierno dispone de otros datos muchísimo más precisos, y por eso precisamente es el comentario que usted ha hecho y esa observación en la que estoy de acuerdo, que el Gobierno da 100.000 vueltas en la apreciación a todo el resto de los partidos, naturalmente porque tiene los datos buenos. Muchísimas gracias, señor Michavila, y una vez más, gracias por su contribución. Muy bien, muchas gracias, señor Gordillo. A continuación tiene la palabra la señora Barcos en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Adelante. Sí, gracias, presidente. Agradecer la presencia, como no, del compareciente hoy, el señor Michavilla, en esta comisión. Y yo voy a ser muy breve. Francamente, yo creo que su exposición ha sido bien clara en los datos que quiere aportar, en las reflexiones que quiere hacer al tema objeto de investigación en esta comisión. Pero si acaso me queda la duda, creo que ha sido ha expresado claramente lo que en unas ocasiones son fallos en titulares, en otras ocasiones falsos titulares, fake news, y hemos visto escrito el manipulación en el voto en esto, pero el señor Michavilla diría en estos momentos que el CIS de Tezano manipula y ha manipulado con estas palabras, porque creo que una investigación o una comisión de estas características es esto. ¿Y con qué efectos, en su opinión, lógicamente, en los procedimientos electorales a los que se refiere? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Izquierdo en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente, y buenos días. Señor Michavila, bienvenido a esta casa. Como le dije ayer al señor Lago de Espinosa, es la suya también y de todos los españoles, y por tanto es un placer tenerle hoy aquí. Mire, yo unas consideraciones previas antes de entrar al meollo de la intervención. Yo saco una conclusión o dos conclusiones primeras, ¿no? Una es algo que ya dije ayer en reiteradas ocasiones. Después de escucharle, es más que evidente que esto es un debate estrictamente técnico y, por tanto, a mí se me escapa no se me escapa. Sé que la intencionalidad del Partido Popular es otra en esta comisión, no es más que el hacer ruido y tratar de cuestionar, entre otras cosas, la legitimidad de un gobierno para nombrar al presidente del CIS en base a su adscripción política. Por tanto, negarle facultades al propio Gobierno de ejercer las competencias que la ley le atribuye, en este caso para hacer nombramientos, porque detrás lo que hay es un no reconocimiento del resultado electoral que ellos ansiaban, que era gobernar en coalición con la ultraderecha. Ese es el fondo real de esta comisión y, sobre todo, la parte que usted ha demostrado claramente es que esto es un debate estrictamente técnico en el que creo que muchos de nosotros probablemente poco podamos aportar, ¿no? Por tanto, primera idea, la innecesariedad de esta comisión, ¿no? En segundo lugar, yo le he escuchado muy atentamente, porque la verdad es que se expresa usted además muy bien, pero parece uno deducir de su intervención en general que usted se equivoca y en los demás hay una intencionalidad. Y yo creo que eso también deberíamos tratar de desterrarlo, porque es fácil devolver el argumento. Mire, yo le voy a hacer un relato de cosas que pasaron en las últimas elecciones autonómicas de Castilla y León para ver si así entramos en esa misma dialéctica. El 20 de diciembre de 2021, el señor Mañueco deja plantado al rey en la inauguración del AVE desde Zamora a Galicia. Lo hace para convocar elecciones anticipadas el 13 de febrero de 2022. Primera pregunta que le formulo. ¿Era usted en aquel momento todavía, como publicó unos meses antes un medio de comunicación, asesor del señor Casado en el Partido Popular? ¿Participó en algún tipo de estrategia de los adelantos electorales de Castilla y León y de Andalucía? Esa es la primera cuestión que le formulo. Mire, el 17 de enero, que es más o menos de un mes de las elecciones,
Usted publica una estimación electoral en la que le da 12 puntos de ventaja al Partido Popular y casi, o sin el casi, mayoría absoluta, poco más o menos que con una debacle del Partido Socialista. 7 de febrero, 6 días antes de las elecciones, usted publica otra estimación en la que le sigue dando 8 puntos de ventaja al Partido Popular sobre el Partido Socialista. Y usted bien recordará que el resultado fue de una exigua victoria del Partido Popular por tan solo 1,5 puntos. Claro, señor Michavila, ¿qué pasó, como formulaba aquella portada de un diario también en Castilla y León, para que de repente cambiara tanto el resultado de su estimación? Lo digo porque, además, si no lo he entendido mal, usted ha afirmado que ha hecho trackings a la hora de hacer las estimaciones que hacía el último día de campaña y, oiga, usted el último día acierta, se aproxima bastante al resultado final de las elecciones en Castilla y León. ¿No le decían los trackings el lunes anterior que las cosas no iban en 6 puntos de ventaja para el Partido Popular? Porque luego, claro, yo le veo a usted en una tertulia, en una emisora de radio, lanzando un mensaje que es: si antes de las 14 horas no ha votado el 33% del censo, la izquierda ganará las elecciones. A mí esto, sinceramente, me suena a un, ¿cómo decirlo?, a un estímulo o a un acicate al votante progresista para ir a votar. Esa es mi opinión, señor Michavila. Entonces, es curioso que usted dé ese resultado el mismo día, acierte, pero 6 días antes, si ha estado haciendo trackings, haya ese desvío tan importante. Y entonces la pregunta es: ¿se equivocó usted mucho? ¿El señor Mañueco hizo una campaña desastrosa la última semana? Porque pasar de 6 puntos a 1,5 de ventaja está muy fuera de cualquier margen de error de las encuestas. ¿O fueron las dos cosas, señor Michavila? Estas son cuestiones que a mí también me gustaría que contestara, ¿no? Mire, entremos en el capítulo de las elecciones generales. Usted dice que el CIS ha hecho muchas encuestas en este tiempo. En España llevamos unos años en los que la inflación de encuestas de institutos privados publicados por medios de comunicación es estratosférica. De hecho, usted, entre dos medios de comunicación, entre enero del 22 y las elecciones de julio del 23, hace 27 encuestas y estimaciones electorales. Estará bien que luego multipliquen por 27 el precio que le dé al señor Gordillo para que sepamos también cuáles son los ingresos que ha podido tener GAT3 por esas cuentas, ¿no? Pero bueno, eso entra dentro del ámbito de su actividad empresarial. Mire, sí me gustaría, claro, usted en todas estas 27 encuestas le da al Partido Popular y a Vox una suma de mayoría absoluta, todas menos en una. Y en todas ellas, especialmente desde que se publica la convocatoria electoral el día 29 de mayo, en todas por encima de 180 escaños a esa suma del Partido Popular y de Vox. También en los trackings. Y entonces, claro, los trackings generan titulares de estos que también, como usted ponía, son sorprendentes, ¿no? El PP tendría 50 escaños más que el PSOE. La ventaja sería más de 8% en votos. Otro titular decía que Feijóo le quitaría a Sánchez el 8% de sus votantes en 2019. Esto en trackings diarios. Es más, el mismo día de las elecciones usted persevera en esa estimación y todos le recordamos aquella noche en televisión, pues tan sorprendido como otros muchos, supongo, que por el resultado electoral. Pero claro, usted dice, el CIS se equivoca mucho, pero es que hay algunos medios de comunicación que dicen que no, que el que acierta es el CIS y que los que se equivocan en esas elecciones generales son los institutos de opinión. En el 23, por cierto, lo dijeron también en el 19. Las encuestas acertarán la victoria de Pedro Sánchez, pero el CIS fue el que mejor previó el descalabro del PP. Elecciones 2019. Al final, el CIS de Tezanos tenía razón. Por tanto, parece que puede haber, no digo que en todos los casos se acierte, pero creo que esto, en fin, tiene distintos puntos de vista y es más, estas no son las opiniones del Partido Socialista, son las opiniones de distintos medios de comunicación. Mire, en esas elecciones generales usted también participa en otra tertulia. Oiga, yo la recuerdo como un auténtico alborozo de tertulia. 180 diputados, 190 diputados por la suma del PP y Vox. Usted hasta el locutor le llama Michaloto, porque dice que usted acierta siempre en las predicciones, lo recordará bien, ¿no? Y claro, yo intuyo también que en aquella intervención usted le explica al votante de derechas dónde es útil votar solo al PP y dónde puede votar libremente a Vox, en función del tamaño de las provincias. Por tanto, yo podría estar también pensando que usted intenta influir de alguna manera en el voto a través de sus declaraciones, en ambos casos 3 días antes de las elecciones, tanto en Castilla y León como en las elecciones generales.
le hago una pregunta un poco jocosa. ¿Quién ganó el jamón que se apostaban allí en aquella tertulia? Recordará bien, ¿no?, que se apostaba un jamón, ¿no? Lo cierto es que aquello acabó como el cuento de la lechera, porque el resultado fue muy lejos de aquel alborozo que había, solo que en lugar de leche, en el cántaro había sangría con la que decían que se iba a rengar aquel jamón que se jugaban algunos de los contertulios. Claro, después pues aparecen portadas como estas, ¿no?, en las que a usted le piden explicaciones públicas. Yo entiendo que seguramente mucha gente del Partido Popular y de Vox estaría muy enfadado con usted aquella noche porque, claro, les había garantizado usted que nunca fallaba, que iba a acertar en el resultado electoral y que, por tanto, pues ese iba a ser el resultado. Mayoría absolutísima del Partido Popular con la ultraderecha. Entro en otro apartado de lo que le quería plantear. Este domingo un medio ha publicado una encuesta sobre las medidas que propone el presidente del Gobierno en su plan de acción por la democracia. Todas tienen una extraordinaria aceptación, en particular una goza de muy alta aceptación, que es la publicación de los microdatos de todas las encuestas de opinión. Cuenta con un respaldo del 67% de la población. Y me gustaría conocer su opinión al respecto, sobre todo porque su praxis actual no ha sido precisamente la de publicar prácticamente ningún dato. Es más, yo creo que usted, estoy convencido de que conoce el artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y que conoce perfectamente que ese artículo exige en periodo electoral publicar, entre otras cosas, los cuestionarios completos, las personas que no responden a los cuestionarios y, por tanto, eso yo no lo he visto publicado. Sáqueme usted del error, porque a lo mejor en todas las encuestas que usted publicó, en todos los trackings diarios, sí estaba y yo no lo he encontrado. Sáqueme de la duda, porque esto sería interesante para que sepamos si usted, en ese caso, o el medio en el que se publican sus encuestas, ha cumplido lo que exige la ley. Porque la ley habla de una responsabilidad doble. Los realizadores de todo sondeo o encuesta deben, bajo su responsabilidad, acompañarla de las siguientes especificaciones que asimismo debe incluir toda publicación de las mismas. Por tanto, combina microdatos con su trayectoria de publicidad de algunas de estas cuestiones, ¿no? Y por último, igual que le he preguntado, señor Michavila, si usted asesoraba y hasta qué tiempo al señor Casado, esto es muy reciente, esto es de hace un mes y usted parece que asesora ahora al señor Feijóo. Me gustaría también que me aclarase ese extremo, porque, hombre, convendría que todos supiéramos si quien trata de jactarse de una independencia absoluta, pues a lo mejor no es tanta la independencia y, por tanto, que nos diga usted si se ha reunido con el señor Feijóo en muchas ocasiones, en pocas, si se ha reunido con su equipo, si han definido estrategias electorales, si han definido estrategias de oposición. En fin, señor Michavila, yo creo que hay una serie de preguntas importantes que usted debería contestar. Muy bien, muchas gracias, señor Izquierdo. A continuación tiene la palabra el señor Miranda de Larra. Adelante. Pues muchas gracias, señor presidente. Y señor Michavila, bienvenido al Senado, bienvenido a esta comisión de investigación. Y quiero comenzar agradeciéndole en primer lugar su exhaustiva comparecencia en el día de hoy, que tiene un inmenso valor para los trabajos de esta comisión de investigación que comenzaron en el día de ayer y que tiene como objeto investigar sobre la gestión que está realizando el señor Tezanos en el Centro de Investigaciones Sociológicas y de ninguna otra cuestión. Entonces yo, a diferencia del rigor de su amplia y detallada presentación, como usted nos ha hecho con mucha generosidad, lamento que haya tenido que someterse al escrutinio de algunas preguntas que en absoluto han tenido que ver con nada relacionado con el objeto de esta comisión y que me gustaría que así constara, señor presidente y señor letrado y miembros de la mesa, en el acta de esta sesión. Porque no se ha realizado ni una sola pregunta al interviniente sobre la gestión del CIS, que es el objeto de que se debatió en el Pleno y se aprobó en el Pleno de esta comisión de investigación, y sin embargo sí se han hecho sobre su labor profesional, privada y sus relaciones con otros clientes. Y además, a diferencia, como decía, del rigor de su amplia intervención, me da mucha pena y lamento profundamente que haya tenido también que escuchar, como le ocurrió al compareciente del día anterior, las acusaciones y el intento de descrédito continuo que se están vertiendo desde el Grupo Socialista
contra esta comisión de investigación, que, como les dije ayer, no tiene otro objeto que conocer la verdad. La verdad sobre tres cuestiones. En primer lugar, sobre el desprestigio del CIS, del que ayer fue muy evidente el profesor Lamo de Espinosa, sobre las continuas y escandalosas desviaciones a las que usted, señor Michavila, ha hecho notables referencias, y sobre todo también la gestión interna del CIS, un organismo al que los españoles destinábamos 8 millones y pico hace algunos años y que después de la llegada del señor Tezanos destinamos todos los españoles 16 millones anuales. En conclusión, durante la presidencia del señor Tezanos se ha duplicado el presupuesto del CIS y aún así se han multiplicado mucho más sus polémicas y sus desviaciones. Hablaré en primer lugar del desprestigio del CIS, y es que, como todos saben, incluso el Partido Socialista, hubo una vez en España un centro que se dedicaba al estudio científico de la sociedad española para diagnosticar las preocupaciones, las opiniones y las necesidades de los españoles, pero todo eso ha quedado en un cuento del pasado, porque el CIS, después de la llegada del señor Tezanos, se ha convertido en un centro científico, eso sí, pero que falla más que acierta, y lo peor, con una clara voluntad política, como expresó ayer el profesor Lamo de Espinosa. Y es que todo parte por nombrar al frente de un organismo objetivo y neutral a una persona que simultanea la dirección del Centro Sociológico del Interés General con un órgano político con fines partidistas. Y esa es mi primera pregunta sobre el objeto de la comisión, señor Michavila. ¿No cree usted que hay un conflicto claro de intereses en el caso de Tezanos y el CIS? Y es que nadie pone en duda, a día de hoy, porque así lo dice y nos acusa el Partido Socialista, nadie pone en duda la capacidad como sociólogo y la carrera como catedrático en sociología del señor Tezanos. Pero es que hoy en día, y después de todo, nadie pone en duda tampoco su activismo político, que ejerce sin ningún pudor para que se note que en todas perjudica al PP y que en todas beneficia al PSOE. Y trataré de demostrarlo apoyándome también en algunas de las cuestiones que usted ha dicho. Dijo el CIS de Tezanos que en Andalucía el PP no alcanzaría ni los 49 escaños. ¿Y qué pasó? Que llegó a 58, casi 10 más, y que Juanma Moreno, por mucho que les pese, es presidente con mayoría absoluta. Dijo en las municipales que ganaría el PSOE con 500.000 de votos más que el PP. ¿Y qué ocurrió? Exactamente lo contrario, que ganó el PP con 700.000 votos más que el PSOE. Dijo en Barcelona que ganaría Colau y que ganó Trías. Dijo en Valencia que ganaría Compromís y ganó el PP. Dijo en Sevilla que conservaría la alcaldía el PSOE. ¿Y qué ocurrió? Que la perdió. Y dijo en Madrid que Almeida tendría 23 concejales. ¿Y qué ocurrió? Que tuvo 29, como además alguno anunció, y que tuvo mayoría absoluta también en Madrid. En las autonómicas aseguraba el CIS que en Aragón seguiría Lambán, gobierna Azcón, que en la Comunidad Valenciana seguiría Chimo Puig y el presidente es Mazón, y que en Baleares seguiría la señora Armengol y quien gobierna es Proens. Por cierto, como recordé ayer, en Baleares sí que se lució el CIS de Tezanos cuando dijo que el PP tendría el 26% y vaya, obtuvo 10 puntos más. Una desviación a favor del PSOE respecto al PP de nada más que 15 puntos. Se ve que el señor Tezanos y Koldo tenían mucho interés que siguiera en Baleares Armengol. Ya nos contarán ustedes por qué. Está claro que la mayor garantía del éxito de esta comisión de investigación es precisamente el hecho de que el propio señor Tezanos haya pronosticado que será un fracaso. Le haré, como ha sido usted muy claro, simplemente le plantearé tres cuestiones que me gustaría que comentáramos. En primer lugar, ya que vamos de titulares, pues le leo dos titulares del País. El primero, ¿por qué no fiarse del actual CIS? Sus estimaciones son imprecisas y exageran. El segundo, Tezanos no acierta, falla de la peor forma, siempre en una dirección. Tremendo. Y precisamente un diario que no parece que sea calificado por el PSOE de la bulosfera ni del entorno de no sé qué, precisamente usted hoy ha expuesto un análisis bastante preciso sobre la cocina que se está aplicando en el CIS. Y le pregunto, ¿considera, por tanto, a la luz de su intervención y de su presentación, que las escandalosas desviaciones que se producen se deben entonces al cambio de metodología que primero inventó junto con su compañero Alaminos y después introdujo Tezanos a partir de 2019? Dicho de otro modo, ¿existen las desviaciones del CIS un antes y un después de la introducción del llamado método bifactorial inercia e incertidumbre Alaminos-Tezanos?
Básicamente, ¿qué es lo que hay detrás de este método? Y a la vista de las reestimaciones que todos hemos ido contrastando, ¿podría considerarse que, además de arbitrario, el método inventado por Tezanos condiciona e impacta en el comportamiento electoral de los votantes? Le planteo la segunda cuestión. Es cierto que todos los que hacemos estimaciones de cualquier tipo, y podríamos hoy hacer cualquiera, todos los que estamos aquí, que supuestamente nos interesa el análisis electoral, todos los que hacemos estimaciones nos podemos equivocar. Pero es que el señor Tezanos se equivoca en el CIS por sistema. Lo honesto cuando uno falla es reconocer sus errores y rendir cuenta ante sus clientes, como hacen todos los institutos demoscópicos de España, excepto uno, el CIS de Tezanos. Sí, porque Tezanos olvida sistemáticamente que si hay un cliente en el CIS son precisamente todos los ciudadanos y, en concreto, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, que les representamos. Por lo tanto, los microdatos del CIS son de todos nosotros y también tiene que rendir cuentas ante todos nosotros. Y es que esta es la pequeña, gran diferencia que no acaba de entender ni el señor Tezanos ni el Grupo Socialista, que nunca hemos escuchado al señor Tezanos pedir disculpas por sus desviaciones, ni tan solo reconocerlas. Me viene a la cabeza el episodio que tuvo aquella reportera de La Sexta, ustedes recordarán, María Lamela, cuando preguntó hace unos meses, hace pocos meses de hecho, al señor Tezanos por sus desviaciones y el señor Tezanos le contestó: usted no lo ha entendido porque usted no sabe nada de sociología. Es tremendo. Es tremendo las contestaciones y el desprecio del señor Tezanos que hace repetidamente, pero es todo un clásico ya culpar a otros de sus desviaciones, a las mariscadoras, a los tabernarios, a los periodistas, a los institutos privados, al señor Feijóo y, por supuesto, a las monjitas gallegas. Pues les voy a decir que hacen falta, señores del PSOE, muchas monjitas para justificar la mayoría absoluta de Madrid, la de Andalucía, la de La Rioja, la de Ceuta, la de Melilla, la de Galicia y la de más de 2.500 ayuntamientos en toda España. Muchas monjitas gallegas hacen falta. Y termino con la cuestión tercera. Le pido que se silencie, por favor. Le pido la cuestión tercera que le planteo, y es ¿qué intención puede tener el señor Tezanos con todo esto? Siendo tan claras como hemos visto, sobre todo en la gráfica, en la que se veía que en 45 de 49 ocasiones se ha desviado a favor de la izquierda y en contra del Partido Popular. Si son tan claras las desviaciones, ¿por qué cree usted, señor Michavila, que el señor Tezano las mantiene? ¿Qué intención puede tener en publicar 4 estimaciones de voto durante las 7 semanas anteriores a las elecciones generales? ¿Qué intención puede tener en publicar 3 antes de las elecciones gallegas? ¿Qué intención puede tener al decir que la inmigración es el primer problema de España, además de tratar de ocultar lo que hemos visto que evidentemente está ocultando? ¿Qué intención puede tener en que se añadan preguntas como, por ejemplo, la carta de amor del periodo de reflexión de Pedro Sánchez o, como veíamos ayer, su elección como líder planetario de la Internacional Socialista y, sin embargo, no se realicen preguntas sobre la ley del solo sí es sí? ¿Qué intención puede tener sobre los indultos, sobre la amnistía, sobre la financiación separatista y las demás cesiones a los grupos de este verano, o sobre los casos de corrupción que están abriendo continuamente las portadas de diarios digitales, radios y televisiones y que no ha preguntado en ningún momento? ¿Qué intención puede tener con romper las series históricas que usted hacía referencia, ocultando y maquillando los datos, como dijo ayer el profesor Ramo de Espinosa, y como hoy refleja un prestigioso diario de tirada nacional, diciendo que ha ocultado preguntas como la valoración, qué curioso, de la situación política actual en España, pregunta que se hacía desde el año 79 y se interrumpió con Tezanos, o la valoración sobre la gestión del Gobierno central, pregunta que se hacía desde el 84 y que también se ha interrumpido. Querríamos saber cuáles son las intenciones. Ayer, y con esto ya termino, señor presidente, el profesor Ramo de Espinosa nos sugirió dos posibles intenciones, y las leo literalmente. Quizá puede ser que un gobierno que no ganó en las urnas necesite acreditar su legitimidad de ejercicio mediante los barómetros del CIS. O quizá, y también leo literalmente, busque modificar el comportamiento electoral porque, como añadía el profesor, las predicciones claro que modifican el comportamiento electoral. ¿Cuál cree usted, señor Michavila, que es la intención que tiene el señor Tezanos? ¿La primera, la segunda o quizá sean las dos? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Miranda. A continuación tiene la palabra el señor Michavila por un tiempo máximo de 20 minutos. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Ya me perdonarán que muchas de ellas no voy a poder responderlas. Desde luego las que me ha preguntado el portavoz del Grupo Popular no la voy a poder responder porque creo que escapa de mi labor de sociólogo, que demasiado importante es el poder ofrecer una imagen científica de la realidad social como para tener que estar perdiéndome en decisiones que creo que a lo largo de las comparecencias le pueden dar respuesta. ¿Cuál puede ser la intencionalidad, etcétera? Sinceramente, a mí, lo que yo pueda pensar no tiene mayor valor que lo que piense cualquier otro ciudadano. Del mismo modo que el portavoz del Partido Socialista me decía respecto a decisiones de convocatorias electorales, créanme, cualquiera que sepa cómo funciona la política de los institutos, lo que hay que esperar es asesoramiento, además de equipos y científico. Pero la decisión la tiene que tomar el decisor. Yo eso lo aprendí perfectamente en el Ejército. Y lo que nos tiene que obligar, efectivamente, y le agradezco además que vuelva a recordar que tenemos que cumplir la ley, y se lo agradezco. Lo hemos cumplido siempre en todos los países, incluso yendo más allá. Es decir, cuando llegan aquí en España periodos de veda electoral, estamos totalmente en contra de la ley. Está en sus manos poder cambiarla y que durante los últimos 6 días se pueda publicar encuestas en España, pero igual que hemos hecho en muchos otros países que si no nos permite la ley publicar encuestas, no publicamos. Hoy día podríamos hacerlo perfectamente desde Australia, desde Andorra o desde Portugal, pero creemos que tenemos que defender la ley de cada país. Me habla usted de los microdatos. Si en GAT3 llevamos publicando los microdatos, lo que pasa es que los microdatos son de los clientes que los pagan. No son públicos, pero no nos corresponde a nosotros y eso lo tiene que entender. Va a comparecer el defensor del pueblo en breve. Las 8.000 entrevistas que hemos hecho en GAT3 sobre prevalencia de la pederastia en la sociedad española, cuando nos han preguntado el defensor del pueblo, yo directamente a Ángel Gabilondo le he dicho, mira, creo que dice, ¿hay algún inconveniente en que se publiquen? Digo, todo lo contrario. Cuanto antes se publiquen los cuestionarios, porque además se hizo con un equipo muy riguroso y muy profesional. Nosotros no somos expertos de esa realidad tan dramática, ¿vale? Pero quien trabajó para el defensor del pueblo sí lo era. Era un equipo, pues, en toda España. Se hizo el cuestionario, se validó, encuesta piloto, se hicieron las 8.000 entrevistas. Esas encuestas, yo le decía, primero porque ayudará a conocer ese problema y poder darle respuesta. Hay mucha gente que está trabajando en esto, porque es que además hay una reflexión. Cuando conoces la sociedad, ves que la sociedad es muchísimo mejor que los debates artificiales que nos inventamos desde las élites. Y parece que el problema de la pederastia es muy dramático y es muy terrible, pero la inmensa mayoría de la sociedad ahora mismo, y desde luego la española, ahí ha avanzado pasos agigantados respecto a la España de los 70. Y entonces yo le decía, Ángel, es bueno que se publiquen, entre otras cosas porque esos microdatos los ha pagado el contribuyente. Son suyos, pero yo con GAT3 ni siquiera hemos anunciado cuando ese estudio remitíamos inmediatamente al defensor del pueblo. Nosotros, pregúntale a sus compañeros de partido, muchos de ellos ahora con puestos de responsabilidad en el gobierno, cuando trabajamos con ellos hacemos exactamente lo mismo que con cualquier otro estudio. Si es un grupo de discusión hay que darles los verbátins, hay que darle toda la información, siempre anónima. Si son encuestas, es que es de ordinaria administración. Los cuestionarios y los microdatos pertenecen al cliente que los paga. Estamos publicando encuestas de todo tipo e inmediatamente le enviamos a los clientes los microdatos. Si quieren publicarlos, los publican y si no, no los publican. Pero sí he de decirle, ninguno de los clientes, sobre todo de voto, nos vuelven a contratar porque les hayamos dado unos microdatos muy bonitos o unos cuestionarios fantásticos, sino sobre todo si hemos acertado campañas y noches electorales. Le agradezco muchísimo la confianza que tiene usted en los titulares de la prensa, porque últimamente parecía que a lo mejor pues vivíamos en un mundo donde todo eran fake news en la prensa y bueno, veo que usted tiene una grandísima confianza en los profesionales de los medios, lo cual se lo agradezco.
pero no todo lo que publican los medios siempre está contrastado. En el caso de las encuestas sí, porque se comprueba luego el resultado en las urnas. Me preguntaba el portavoz del grupo mixto, de Vox, ¿qué cuesta una encuesta? Le doy una respuesta inmediata. Pues una de 3.000 telefónica, depende de la duración, etcétera, no baja de 30.000 euros. Pero, en todo caso, llevar el debate al presupuesto del CIS me parece un grandísimo error. Si el Centro de Investigaciones Sociológicas estuviera haciendo bien su trabajo, el ahorro que produce en toda la gestión pública, en la mejora a la sociedad, es inconmensurable. Entonces, estar pensando que es que ha duplicado el presupuesto, si ese no es el problema. Ahora, eso sí, las estadísticas, la ventaja que tiene es que se puede hacer mucho con muy poco. Nosotros, la mayoría de las veces que nos vienen acudiendo a pedir recomendaciones, muchas veces les decimos, mira, no te lo voy a hacer porque es que ese dato ya existe. Tienes ese dato público en este ministerio. España tiene unas estadísticas públicas de una calidad espectacular. Que se rompe esa calidad cuando no se deja a los empleados públicos trabajar y hacer su trabajo. Ahí es cuando se rompen todas las series. Y, por último, a la portavoz Schweb, preguntaba manipulación. De nuevo, o sea, no sé si hay intencionalidad de manipular. Yo sí lo he puesto, desde luego, no tengo en todo el análisis científico ninguna prueba que me lleve a pensar que las estimaciones y la forma de trabajar del actual equipo del Centro de Investigaciones Sociológicas no tenga otro propósito que manipular. Porque todo ello, incluso la propia intervención de su propio compañero de partido, ha ido en la misma dirección. Pero créannos, o sea, los empresarios, los que nos dedicamos a investigar, los académicos, no somos sus enemigos, somos sus aliados. En mi empresa hay votantes de todos los partidos y así tiene que ser. La única forma de que una empresa conozca a la sociedad es que haya todo tipo de sensibilidades en todo tipo de aspectos. Y por eso es fundamental huir del sectarismo. Cuando hablamos de polarización en las democracias, muchos de los que nos están dando lecciones de convivencia es gente que se está rodeando solo con los suyos. Por favor, insisto, aprendan a tomarse cafés con los que piensen de forma diferente. Y yo estoy dispuesto a tomarme un café con usted y de nuevo volver a reconocer los errores que he cometido, que han podido ser muchos. Ahora, lo que no permito es que se diga que estoy incumpliendo la ley, porque no es verdad. Muy bien, muchas gracias, señor Michavila. A continuación tiene la palabra el señor Gordillo en representación del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante. Gracias, presidente. Pues muchas gracias, señor Michavila, por sus respuestas, que engloban también las preguntas, algunas de las preguntas que yo le he hecho, también por la precisión en cuanto al coste de una encuesta o un sondeo de unas 3.000 consultas, insisto. Y también haría una observación. Aquí se diría que en esta comisión se está juzgando, bueno, pues a los comparecientes. No, esto es al revés. O sea, el compareciente viene a dar su opinión acerca de del comportamiento del presidente del Centro de Investigación Sociológica y del Instituto bajo su presidencia o bajo su mandato. No a cuestionar los métodos del señor Michavila o de cualesquiera otras empresas sociológicas. Al fin y al cabo, el señor Michavila se juega el dinero de su empresa o el suyo y su prestigio. Si no lo hace bien, pues se prescindirá de su colaboración por parte de quien le encargue encuestas y si no, pues no, pues se le requerirá para ello. Pero claro, cuestionar la legitimidad de esta comisión diciendo que lo que intenta es empañar la legitimidad del Gobierno, pues sí, nosotros desde Vox, por supuesto, que ponemos en duda la legitimidad de este Gobierno y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, pero no por esto, no por el CIS, sino por otros criterios que de todos son conocidos, entre otras, de la manera que se invistió y se mantiene el señor Sánchez en el poder. Y yo lo que sí rogaría al grupo socialista es que cuando comparezca aquí el señor Tezanos, que comparecerá,
pues bueno, pues que lo analicen su trayectoria con las mismas preguntas, el mismo criterio con el que asaetean a los comparecientes aquí, que solo tenemos que agradecer su colaboración. Muchísimas gracias, señor Michavila. Muy bien, muchas gracias, señor Gordillo. A continuación tiene la palabra la señora Barcos en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Adelante. No, presidente, muchas gracias. No hay más preguntas. Agradecer de nuevo al compareciente sus aportaciones esta mañana aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Barcos. A continuación tiene la palabra el señor Izquierdo en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. La verdad es que a mí me deja perpleja la sinceridad del portavoz de Vox. Esto de no reconocer la legitimidad de un gobierno constitucionalmente elegido por las Cortes Generales, por el Congreso de los Diputados, me deja estupefacto. Pero más estupefacto me deja que este sea el compañero de viaje con el que va el Partido Popular allá donde puede y donde habría querido ir a todas partes. Por favor, señorías, por favor. Yo he sido tremendamente respetuoso Silencio, en su intervención y no he abierto la boca y pido al menos el mismo respeto. Mire, me sorprenden algunas afirmaciones que hace usted. Cuando usted dice que en su empresa hay trabajadores que votan de todo, supongo que no les preguntará antes de entrar a todos lo que votan. Yo entiendo que este es un dato, además, que debe ser anónimo, reservado, y por tanto me sorprende que usted haga esa afirmación como para conocer qué vota cada uno de sus trabajadores. Sí es conocido, por ejemplo, que su directora de comunicación ha sido diputada del Partido Popular. Eso sí es conocido, por ejemplo. Entonces, porque es un dato público y, por tanto, no estoy desvelando ningún dato que esté protegido por la ley, ¿no? Pero mire, le insisto, usted afirma tajantemente que cumple la ley y yo le reitero, dígame alguna de las encuestas en periodo electoral suya en la que se haya publicado el apartado 69.1c de la Ley de Régimen Electoral, texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas. Porque con esas dos cositas se pueden inferir bastantes más datos de los que normalmente se publican e incluso se podrían hacer algunas otras valoraciones desde un punto de vista más técnico. Por tanto, por favor, sáqueme del error. Si lo ha publicado en alguna encuesta, estupendo, pero yo... Que sepa que no tengo derecho a responder a sus preguntas. Sí. Perfecto. Entonces, yo creo que esto es interesante porque yo no recuerdo haber visto esta información en ningún diario. Es más, sí recuerdo otro diario que lo publica por una resolución de la Junta Electoral Central. Eso sí lo recuerdo. Y, por tanto, bueno, yo con el ánimo de contribuir a que todos funcionemos mejor y en la medida de lo posible cumplamos de la mejor manera posible la ley, pues le recuerdo esta circunstancia, ¿no? Yo lamento que usted entre a esa acusación tan grave de que no hay, además con un análisis científico usted llega a la conclusión tajante de que la voluntad del CIS es manipular las encuestas y la opinión pública. Desde un análisis científico, a mí me parece espectacular la afirmación y desde luego de una tremenda gravedad. Porque mire, señor Michavila, si yo sigo con el relato que le he hecho en la primera intervención, ¿cómo tengo que interpretar yo? No me ha contestado nada, por cierto, de lo que le he preguntado, ni se asesora al señor Feijóo, ni se asesora al señor Casado, ni por qué pasó lo que pasó en las elecciones de Castilla y León, 6 puntos de diferencia entre el lunes y el domingo y aquella tertulia de por medio, qué pasó en las elecciones generales con sus estimaciones. No me ha contestado nada de eso y estaría bien para que todos al menos llegamos a la conclusión de que todo el mundo acierta y se equivoca a la hora de hacer estimaciones electorales. Pero no me ha querido contestar. Yo llego a la conclusión, señor Michavila, y me va a permitir que en esto sea tan contundente en la acusación como usted ha sido, que usted también tiene intención de influir en la opinión pública. Porque si no, yo no soy capaz de explicar por qué en 6 días con trackings de por medio usted pasa de 6 puntos de ventaja al Partido Popular a 1,5 la noche electoral en Castilla y León. ¿Por qué haciendo trackings diarios, que aquí ayer se hablaba de que la encuesta es la verdad y que se acierta siempre, usted da 180 diputados hasta la misma noche electoral a la suma del Partido Popular y Vox? ¿Y por qué usted participa? Tiene todo el derecho a hacerlo, por supuesto, pero yo creo que usted lo hace como activista político cuando va a esas tertulias de radio a decir que, por favor, haya una participación de más del 33% antes de las 2 de la mañana, porque usted y yo sabemos que el votante conservador vota más por la mañana. Igual que va a la tertulia de 3 días antes de las generales para intentar animar al voto conservador en uno u otro sentido según el tamaño de las provincias. Y, por tanto, yo también creo que usted tiene intención de influir en la opinión pública, con sus encuestas y con sus opiniones en los medios de comunicación.
¿Por qué hemos llegado a ese nivel? Como usted ha hecho la acusación tan grave con el presidente del CIS, pues permítame que yo también traslade mi opinión respecto a esto, y creo que también está fundamentado en hechos. Le he hecho el relato en 2 ocasiones, ¿no? No me ha contestado su opinión sobre la publicidad de los microdatos. Ya sé que quien lo tiene que publicar es el medio, pero yo quiero saber su opinión, si le parece que eso mejora la calidad de la democracia. Perfecto, pues me alegro. Usted no publica los microdatos, ni los medios para los que hace las encuestas tampoco publican los microdatos. En este país solo hay 2 grupos de comunicación que publican los microdatos, Prisa y El Periódico de Cataluña. Ningún otro más. Y, por tanto, usted sí, claro, se los da a su cliente. Obviamente, faltaría más, pero no está publicándose en ninguno de los medios para que los demás también podamos valorar desde un punto de vista técnico ese trabajo. Creo que contribuye a la mejora de la calidad de la democracia, y por eso lo ha propuesto el presidente del Gobierno en su plan de acción por la democracia. Porque lo contrario, y la falta de publicidad de esas preguntas que exige el artículo 69.1c de la LOREG, me lleva a pensar de que también hay un intento de cierta opacidad para que no podamos precisamente valorar la calidad de esos trabajos. Yo creo que esto es muy importante para la calidad democrática de nuestro país. Creo que contribuiríamos todos mucho mejor si hiciéramos ese ejercicio de transparencia como hace el CIS, con mayor o menor tardanza. No quiero contarle lo que tarda el Centro Andaluz en publicar sus microdatos, que podríamos hablar también largo y tendido. Pero sí creo que si todo el mundo lo hiciera, estaríamos contribuyendo de una manera mucho mejor a la calidad de nuestra democracia. Pues muchísimas gracias, señor Michavila. Muy bien, muchas gracias, señor Izquierdo. Antes de darle la palabra al portavoz del Partido Popular, me gustaría hacer 4 apreciaciones y recordarle a los señores portavoces, en primer lugar, que el compareciente no tiene la opción de responder en una tercera intervención. Por lo tanto, les ruego que eviten lanzar preguntas en su segunda intervención, porque no va a tener oportunidad de poder responder a las mismas, ¿no? En ese sentido, pues yo le pido ahí responsabilidad, porque así fue como se aprobó en el grupo de trabajo. En segundo lugar, les recuerdo, señores portavoces, que los comparecientes no tienen la obligación de contestar a ni una sola pregunta que no sea objeto de esta comisión de investigación. Es decir, no tiene la obligación de dar ninguna información ajena al objeto de la comisión, y menos aún cuando pudiera inferir incluso en sus propios intereses privados. Y en tercer lugar, me gustaría también indicarles que lo que hay que hacer es centrarnos en lo que es el objeto de la comisión. Y el objeto de la comisión es estudiar, investigar sobre la actuación del Centro de Investigación Sociológico Público, que es el CIS, no investigar sobre ningún tipo de actuación de ningún centro demoscópico privado. Por lo tanto, les ruego que centren sus intervenciones en el objeto de la comisión. Y sin más, le doy la palabra al señor Miranda de Larra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, y le agradezco además estas aclaraciones, porque se ve que hay alguno que se equivoca y que no está en cuestión ni el Centra, ni el señor Michavila, ni ningún otro sociólogo privado, sino que lo que estamos es tratando de averiguar qué es lo que está ocurriendo con el CIS de Tezanos. Pero es que, señorías del PSOE, qué larga se le va a hacer esta comisión de investigación si pretenden continuar tratando de desprestigiarla en cada una de sus intervenciones. Y es que lo que me queda claro es que ustedes no están acostumbrados a que venga un sociólogo a decirles la verdad. Igual que no están acostumbrados a que venga un catedrático de sociología, como ocurrió ayer, a poner en riesgo su puesto en un consejo asesor a costa de garantizar su independencia y su prestigio. O como está ocurriendo en el día de hoy, que un sociólogo venga y rinda cuentas con datos y con una presentación rigurosa para que quede claro cuál es su opinión. Lo que me queda muy claro en el día de hoy es que el Partido Socialista, el PSOE, ha perdido la costumbre de tratar con alguien que hace encuestas sin tratar de darle instrucciones acerca del contenido de sus resultados. Y es que esto, que vengan sociólogos, que vengan expertos, que vengan analistas, catedráticos, a hablarnos y decirnos lo que piensan de verdad, es sencillamente lo normal. Lo que no es normal es que quien menos acierta en España se dedique a insultar a los que aciertan por lo menos más que él, como hizo el señor Tezanos en este número de la revista Temas, el número concretamente 346 de octubre del año pasado, en el que se atrevió a calificar a los demás institutos privados de fantasmadas adivinatorias, numerólogos de afición, sociólogos de ocasión o ruleta de baja calidad.
calidad. Me parece increíble y que todavía tengan ustedes el cuajo de venir aquí a echarnos en cara que nosotros tratamos de desprestigiar al señor Tezanos, cuando el señor Tezanos precisamente se desprestigia a sí mismo con el sesgo de sus encuestas y con este tipo de descalificaciones, como también las que ha recordado el señor Michavila, de magia, creencias o fetichismos. Eso es tremendo y eso es lo más grave de todo. Pero lo peor de lo peor es que, a pesar de su improbabilidad estadística contrastada, ustedes todavía le crean y, sobre todo, vayan corriendo a denunciar a los institutos privados por no publicar unas fichas técnicas que, por supuesto, estaban publicadas y que la Junta Electoral Central acabó archivando su pataleta. Y ahí está para comprobarla. Termino agradeciéndole al señor Michavila, al compareciente, su valiosa presentación de hoy, que sin duda ha servido para arrojar luz sobre las sombras que envuelven al Centro de Investigaciones Sociológicas desde que llegó el señor Tezanos. Si ayer sacábamos en clara por la comparecencia del señor Lamo de Espinosa que Tezanos no falla, sino que tiene una voluntad y una intencionalidad de no acertar, y que además, más allá de predecir, lo que busca es producir resultados, hoy, con su presentación y con su segunda intervención, creo que podemos concluir que las encuestas son una oportunidad para calibrar también a los institutos demoscópicos, incluido el CIS, y que en este caso, en 45 de 49 ocasiones, se equivocó a favor del partido en el que milita. Casualmente con el método, usted lo ha dicho, menos científico utilizado, ocultando cuestiones técnicas como las ponderaciones que usted ha señalado, que no aparecen en las fichas técnicas, multiplicando por 11 las encuestas de voto en los últimos tiempos, incluidas en algunas que no son barómetros y, sobre todo, mucho más grave, ocultándoselas a la opinión pública y a los ciudadanos. Que hoy sea el único centro sociológico que no entrega los microdatos en el momento en el que publica la encuesta, que no se los entrega a su cliente, que somos nosotros, esa es la diferencia, como les decía, entre las privadas y el CIS, y que interrumpe series históricas camuflando que con Pedro Sánchez se ha disparado los problemas de los políticos y que, casualmente, dicho de otro modo, el gobierno más crispador está tratando de ocultar los índices que miden la crispación. Se han suprimido barómetros, el de inmigración y el de defensa nacional, se lanzan fake news o se hacen trampas cuando contrasta su estimación con los resultados reales, como usted ha dicho. En definitiva, tras los análisis científicos, solo se puede concluir que el señor Tezanos, como ha dicho el interviniente, manipula. Y esto, lo más triste de todo, señor Michavila, es que no es, como dije ayer, un caso aislado, sino que el CIS no es más que una más de tantas instituciones que el Gobierno ha ocupado, ha asaltado, con el único fin de ponerlo a su servicio para mantenerse en el poder, a una costa de su prestigio. Y es que a este Gobierno el prestigio no le importa, ni el prestigio de las instituciones, ni por supuesto el de CIS, ni mucho menos el propio prestigio del propio Gobierno. Afortunadamente a nosotros sí nos importa, y quiero recordar para finalizar la frase que usted ha dicho: no hay mayor mentira en democracia que mentir en nombre de los ciudadanos. Por eso está esta comisión de investigación, para conocer la verdad, para intentar velar todavía por el prestigio del CIS. Y como le dije ayer al señor Lamo de Espinosa, quizá todavía estemos a tiempo de liberar al CIS de la obligación de obediencia debida a Sánchez y de ayudar al CIS, y quizá también a Tezanos, de recuperar el prestigio que no debían haber perdido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Miranda de Larra. Bueno, quiero recordar a los compañeros senadores de esta comisión que tienen la presentación, que muy amablemente el compareciente nos la ha ofrecido. Tiene a su disposición la presentación que ha hecho esta mañana. Simplemente tienen que solicitarlo a la Secretaría de la Comisión y se les facilitaría dicha presentación. Agradecer también el trabajo y, por supuesto, la comparecencia de don Narciso Michavila. Aquí tiene su casa. Y, en tercer lugar, bueno, pues simplemente levantar la sesión. Muchas gracias.